tácticas de sus jugadores han puesto en evidencia los deseos de su entrenador Marcos. Experimentos como el de Aquino en media punta no dieron fruto. El Racing, muy disciplinado tácticamente, jugó siempre al contraataque y en el minuto 40 consiguió el gol por medio de Alberto, quien recibió en fuera de juego el pase de Villabona. Los de Miera ahogaban a su rival en las bandas y subían por los laterales con Luis Fernández e Iñaki. Ahí pueden observar la posición ilegal de Alberto. El Rayo consiguió el empate a los 2 minutos de la segunda parte. Andrijasevic sacó provecho de su posición ilegal en ese saque de falta ejecutado por Aquino. En la repetición se puede apreciar el fallo único de Ceballos en el partido y la posición ilegal del jugador rayista. Tras el empate, el partido perdió precisión táctica y en ese juego de riesgo el Racing obtuvo el gol de la victoria con su etiqueta de identidad. El contraataque que culminó Popov a pase de Alberto. Fue el golpe de gracia para un Rayo que evidenció la carencia de un mediocentro definido que sepa canalizar el juego. Ni Andrijasevic, ni Castillo, ni Calderón fueron punto de referencia para sus compañeros. Agobiados por el marcador, el Rayo se tiró al área contraria amontonando tantos hombres como adversidad en ese tiro de Calderón o errores increíbles como el remate de cabeza de Guillermo, muy mal durante el partido. El Racing, con Popov y Alberto, siguió fiel al libreto del contraataque y el ruso, por generoso, no hizo el tercero, cedió a Esteban Torre que no supo concretar.